¿Puede una fotografía equivocada cambiar para siempre el destino de dos almas? En un pequeño pueblo del viejo oeste, Noah Foster esperaba a una novia por correspondencia. Pero cuando Anna Spencer bajó del tren, descubrió que ella no era la mujer de la foto. En medio del polvo, los secretos y las miradas del pueblo, un rechazo inicial dará paso a una historia que nadie esperaba vivir. ¿Podrán vencer las apariencias, el orgullo y los rumores para descubrir el verdadero rostro del amor? Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia y dime, ¿crees que el amor verdadero puede nacer de un malentendido? Prepárate para vivir una historia que te hará creer, una vez más, que el amor nunca llega por casualidad. Inglaterra, año de 1878. En el corazón de Liverpool, bajo un cielo encapotado que parecía haber olvidado cómo se dibujaba el azul, Anna Spencer sostenía entre sus manos algo que, según la lógica de la buena sociedad, bordeaba peligrosamente la locura: una carta. No cualquier carta. Una que prometía cambiar su vida para siempre, o arruinarla con una elegancia impecable. La casona familiar, antaño llena de risas, cenas opulentas y conversaciones intrascendentes, había quedado reducida a un eco gris de lo que alguna vez fue. Los muebles mostraban el brillo cansado del desgaste. Las cortinas, que en otros tiempos fueron de un blanco inmaculado, ahora apenas conservaban el recuerdo de aquella pureza, y en medio de ese escenario, Anna, con su vestido de lino gris perla y su sombrero sujeto con un alfiler de nácar, se debatía entre la desesperación y una audacia que rozaba lo temerario. Frente a ella, sobre la mesita de caoba que había resistido generaciones de Spencer, descansaba el retrato ovalado de un hombre que, según sus propias palabras, era viudo, honrado, trabajador y necesitaba una esposa. No una compañera para el té de las 5, no una dama de conversación elegante y mirada complaciente. No, lo que ese hombre buscaba era lo que decía exactamente en su anuncio publicado en un periódico de Liverpool. Hombre viudo, de carácter firme y trabajo honrado, residente en Willow Creek, Colorado, Estados Unidos de América. Busco dama respetable, de buenos principios, dispuesta a compartir su vida en tierras del oeste. Se ofrece hogar, compañía y protección. Se requiere honestidad, valor y disposición para la vida de campo. Anna había leído ese anuncio al menos unas 15 veces antes de decidir que sí, efectivamente, estaba frente a la más absurda, escandalosa y quizás maravillosa posibilidad de su existencia. Por supuesto, antes de llegar a esa conclusión, había tenido que superar ciertos obstáculos, como los susurros constantes de su tía Beatriz, quien, con esa voz nasal que siempre parecía estar a punto de desmoronarse, le recordaba con frecuencia que una dama no viaja sola, mucho menos a territorios salvajes llenos de hombres incultos, bandidos y ganado maloliente. Mejor acepta la oferta del reverendo Cartwright, le había dicho su tía apenas 3 días antes, mientras la observaba con el ceño fruncido. No será un hombre joven, ni atractivo, ni particularmente agradable, pero al menos tiene techo propio y un jardín decente. Anna había guardado silencio mientras apretaba los labios, preguntándose si la decencia del jardín compensaba el hecho de que el reverendo tenía 65 años, halitosis, y una tendencia molesta a quedarse dormido en medio de cualquier conversación. No, definitivamente no. Y así, casi con la misma determinación con la que cerraba un libro que no le gustaba, Anna había tomado la pluma y, en un acto de osadía casi criminal según los estándares victorianos, escribió su primera carta a Noah Foster. Estimado señor Foster, comenzaba aquella carta que, aunque escrita con la mayor compostura, escondía entre líneas toda la ansiedad, la esperanza y el vértigo de una mujer que sabía perfectamente que estaba cruzando un umbral invisible. Fue honesta, o casi. Omitió, convenientemente, mencionar que la casona familiar estaba hipotecada,
que la vajilla de plata había sido empeñada meses atrás y que su posición en la escala social pendía de un hilo tan fino como el encaje que decoraba sus guantes. Y por supuesto, acompañó aquella carta con un retrato, un hermoso retrato pintado 5 años atrás, cuando la juventud aún suavizaba las líneas de su rostro, cuando las sombras del cansancio no habían anidado bajo sus ojos y cuando, francamente, creía que el mundo tenía algo mejor reservado para ella que bordar pañuelos y fingir que disfrutaba de las visitas de sus primas casadas. La respuesta de Noah no tardó en llegar. Su letra era firme, ligeramente inclinada hacia la derecha, con trazos que dejaban claro que se trataba de un hombre práctico, directo y con escaso interés por las florituras literarias. Señorita Spencer, recibí su carta con agrado. Adjunto una fotografía tomada hace algunos años, antes de que mi cabello empezara a tomarse ciertas libertades con el tiempo. Ana había sonreído al leer esa frase, preguntándose si aquella confesión debía ser interpretada como humildad, sentido del humor o una advertencia velada. La foto mostraba a un hombre de rostro sereno, mandíbula marcada, cabello aún abundante, y una expresión que mezclaba seriedad con algo que Ana no había logrado descifrar del todo. ¿Melancolía? ¿Cansancio? ¿O simplemente el gesto de alguien que, como ella, también se había cansado de esperar que la vida le diera algo diferente? Con cada nueva carta, Noah revelaba un poco más de su mundo. Hablaba de su hija, de 7 años, de los amaneceres en las tierras de Colorado, del trabajo en el rancho, del polvo que nunca terminaba de asentarse y de las noches estrelladas que, según él, valían más que cualquier candelabro de oro. Y mientras Ana leía, sentada junto a la ventana, con el retrato apoyado en el alféizar, no podía evitar que su mente divagara. Lo imaginaba, con las mangas arremangadas, el sombrero ligeramente ladeado, la barba sombreando su mandíbula. ¿Sería tan severo como sonaba? ¿Tendría la voz grave? ¿O sería uno de esos hombres que parecen más rudos en el papel que en la realidad? Más de una vez se descubrió sonriendo, lo cual era particularmente desconcertante cuando sucedía justo frente a su tía, que la miraba como quien observa a un cachorro que ha decidido morder su propia cola. «Vas a terminar en manos de un carnicero, Ana». El tono dramático de su tía era digno de cualquier tragedia griega. «O peor, de un leñador». Ana solo respondió con un suspiro, mientras luchaba por cerrar su maleta. Porque, aparentemente, el universo había decidido que el equipaje también formaba parte de la prueba. El baúl, que hasta ese momento había contenido sin problema los vestidos de 3 generaciones, ahora se negaba a cerrarse como si dentro de él se estuviera gestando una revolución. «Vamos, no puede ser tan complicado», murmuró, sentándose encima para intentar encajarlo, mientras una criada desde la puerta la observaba con una mezcla de horror y diversión mal disimulada. Cuando el baúl finalmente cedió con un chasquido que sonó más a derrota que a cierre exitoso, Ana se levantó, alisó la falda con la dignidad de una reina y miró su reflejo en el espejo. No sabía si aquello era coraje o locura, probablemente ambas cosas, pero mientras sujetaba el pasaje con destino a Nueva York, mientras acariciaba el retrato de Noah y doblaba por última vez la carta donde él le escribía «Espero su respuesta con interés, señorita Spencer», entendió que no había marcha atrás. «Pobre niña», murmuró la tía Beatriz desde el fondo del salón, mientras se abanicaba como si el aire mismo le trajera el escándalo. «Oh, valiente loca». Ana no respondió, sujetó su sombrero, alzó el mentón y con pasos firmes cruzó el umbral de la casona. Sabía que dejaba atrás más que una casa vacía. Dejó atrás una vida que nunca fue realmente suya. Y aunque aún no podía saberlo, aquella carta, aquella promesa y aquel océano de distancia la llevarían directo al mayor desafío y al amor más inesperado de su vida. Porque cuando el mundo te cierra todas las puertas, solo queda abrir la propia. El puerto de Liverpool amaneció envuelto en esa neblina espesa y húmeda que parecía tener vida propia.
Los mástiles de los barcos se perdían en el cielo gris, y las chimeneas de los buques de vapor escupían humo negro como si intentaran tragarse el horizonte entero. De pie sobre el empedrado húmedo del muelle, Anna Spencer sostenía su sombrero con una mano, la maleta con la otra, y la compostura con lo que le quedaba de dignidad, que a esas alturas empezaba a parecerle un bien más escaso que el buen clima en Inglaterra. Frente a ella se alzaba el RMS Elysian, un buque de vapor transatlántico que combinaba la promesa de aventura con el aroma persistente a carbón quemado y salitre. Las chimeneas vibraban con un estruendo casi gutural, y las poleas crujían como si se quejaran del peso de los sueños, las esperanzas y las desesperaciones de todos los que, como ella, se atrevían a cruzar un océano. Mientras los marineros corrían de un lado a otro arrastrando baúles, cajas y hasta jaulas con gallinas escandalosas, Anna no pudo evitar pensar, con cierta ironía, que aquello no se parecía en absoluto a las novelas que había leído de niña. No había música romántica, ni despedidas dramáticas bajo la lluvia. Solo gritos, humo, olor a pescado y un marinero que, en ese preciso instante, empujó accidentalmente su maleta, haciéndola rodar por el muelle como si fuese un barril. «Perfecto», murmuró, ajustando el sombrero que amenazaba con salir volando. Corrió tras la maleta, esquivando a un niño descalzo, a un burro que tiraba de un carro y a un vendedor que, muy entusiasmado, ofrecía manzanas de aspecto cuestionable. La recuperó justo antes de que cayera al agua, sujetándola como si fuera el último vestigio de su vida anterior, que pensándolo bien, tal vez lo era. Subió al barco con pasos decididos, o al menos eso intentó aparentar, porque la pasarela crujía tanto bajo sus pies que por un momento temió convertirse en la primera pasajera del RMS Elysian en estrenar el fondo del mar. Una vez a bordo, buscó su camarote, que resultó ser aún más pequeño de lo que había imaginado. Una cama angosta, un armario diminuto y una ventanilla redonda que ofrecía la emocionante vista de un bote salvavidas. Se dejó caer sobre la cama y, con un suspiro que parecía salirle desde la planta de los pies, sacó de su bolso el retrato de Noah Foster. Lo miró detenidamente, como si intentara descifrar algún código oculto en esos ojos claros, en esa mandíbula firme, en esa expresión serena que podía ser tanto de bondad como de terquedad extrema. ¿Y si es más terco que un mulo?, se preguntó en voz baja, ladeando la cabeza mientras analizaba el retrato. O peor, ¿y si es uno de esos hombres que hablan poco y gruñen mucho? La idea la hizo estremecerse, no de miedo, o no del todo. Había algo profundamente inquietante en embarcarse hacia la vida de un hombre que, aunque le había escrito cartas amables, seguía siendo, en muchos sentidos, un perfecto desconocido. Recordó algunas líneas de sus cartas. La vida aquí es dura pero noble. No hay tiempo para frivolidades, ni para los lujos que seguramente usted conoce en Inglaterra. Anna frunció el ceño. Frivolidades, repitió, cruzándose de brazos. Pues que no se atreva a llamar frivolidad a mi necesidad de un mantel limpio y una taza de té. Sacudió la cabeza, medio divertida, medio angustiada, mientras guardaba de nuevo el retrato. El silbato del buque resonó con una fuerza que le estremeció hasta los huesos. El vapor comenzó a escapar en borbotones, las hélices giraron y poco a poco el RMS Elysian se fue deslizando por el canal, alejándose del puerto, de Inglaterra, y de la vida que hasta ese momento había conocido. El primer día de travesía fue, cuando menos, un desastre con pretensiones de comedia. El mar se encargó de recordarle que, aunque podía dominar con maestría el arte del bordado y la conversación educada, no tenía la menor idea de cómo mantener el equilibrio en una superficie que se movía más que sus propias emociones. Apenas entró al comedor, descubrió que la elegancia británica tenía poco que hacer frente a las mesas tambaleantes, el olor a tocino rancio y el estofado cuyo origen prefería no investigar demasiado. Se sentó con la espalda recta, desplegó la servilleta en el regazo
y con la mayor dignidad que el vaivén le permitía, intentó tomar la sopa. Error. Una sacudida repentina hizo que la cuchara se deslizara con graciosa precisión, directo al escote de su vestido. El calor de la sopa y la vergüenza la hicieron saltar como si le hubieran puesto fuego en la espalda. Las risitas contenidas de algunos pasajeros y la risa abierta de un marinero confirmaron que, en efecto, acababa de convertirse en la atracción principal del comedor. «Excelente. Primera impresión maravillosa», murmuró entre dientes, mientras se limpiaba con la compostura de quien finge que aquello es simplemente un contratiempo menor. Pero incluso en medio del mareo, del olor a carbón y del ruido constante de las calderas, su mente regresaba una y otra vez a Noah Foster. Lo imaginaba, sombrero en mano, esperándola en el andén de un pueblo perdido en Colorado. ¿Estaría tan nervioso como ella? ¿O sería uno de esos hombres que se plantan en la vida como si todo estuviera bajo control, incluso lo incontrolable? Intentó imaginar su voz. ¿Sería grave, áspera, cálida? ¿Tendría la sonrisa fácil o la mirada severa? ¿O sería de esos hombres que no sonríen ni por accidente y cuyo gesto natural parece un desafío perpetuo al mundo? «¿Y si ni siquiera me reconoce?», susurró, apretando el retrato contra su pecho. «¿Y si al verme piensa, cielos, esta no es la mujer de la foto?» La posibilidad le erizó la piel más que cualquier brisa del Atlántico. Las noches en el barco eran largas, frías, agitadas por tormentas que hacían crujir cada tabla del RMS Elysian, como si el propio océano intentara doblarlo. Aún así, cuando el sueño se resistía, ella sacaba las cartas, las leía una y otra vez y repasaba cada palabra, cada frase, intentando encontrar certezas donde solo había promesas. «Espero su llegada con interés, señorita Spencer». Cada vez que leía esa línea, no podía evitar preguntarse qué quería decir realmente. ¿Interés del bueno? ¿O de ese interés que uno tiene cuando observa un animal exótico al que no sabe si alimentar o temer? Cuando por fin, tras 14 días, el horizonte se transformó en un bosque de mástiles, chimeneas y edificios que parecían rozar el cielo, Ana sintió que algo en su interior se rompía. Pero no de tristeza, sino de vértigo. Nueva York. El puerto hervía de vida, de gritos, de olores y de idiomas que no entendía. Vendedores que ofrecían desde sombreros hasta rosquillas, caballos impacientes que relinchaban, carros que chirriaban bajo el peso de equipajes y mercancías. Todo era un caos fascinante, abrumador, ruidoso y completamente diferente a todo lo que conocía. Arrastrando su maleta, esquivando carretas, niños descalzos y vendedores obstinados, encontró la estación de tren. Allí, en medio del humo, del olor a hierro y a grasa, compró su pasaje hacia el oeste. Willow Creek, Colorado. Mientras subía al tren, el traqueteo metálico llenó el aire. Afuera, la ciudad comenzó a disolverse rápidamente en campos interminables, ríos que serpenteaban como hilos de plata y montañas que se alzaban majestuosas, como si quisieran recordar a cada viajero que, más allá de sus miedos, la vida siempre guarda algo inesperado. Sostuvo el retrato de Noah entre las manos. Lo miró una vez más, con la misma mezcla de ansiedad, ternura, miedo y esperanza. Cada kilómetro la alejaba no solo de Inglaterra, sino de la mujer que había sido. Porque, aunque aún no lo sabía, el viaje más largo de su vida no era hacia América, sino hacia sí misma y hacia él. El traqueteo del tren comenzó a disminuir hasta convertirse en un susurro metálico que anunciaba el final de un trayecto y el comienzo de otro infinitamente más incierto: Willow Creek. Las palabras resonaron en su mente con el peso de lo irreversible mientras el silbato lanzaba un lamento largo, grave, casi como una advertencia. Desde la ventanilla, Ana Spencer observó el paisaje con una mezcla de fascinación y vértigo.
Un cielo vasto, increíblemente azul, se extendía sobre un horizonte salpicado de colinas, pastizales y un pueblo que parecía más un capricho del polvo que un asentamiento humano. Las casas, de madera envejecida, se alineaban alrededor de un camino principal que era poco más que un sendero polvoriento, cruzado por carretas, caballos y algún que otro perro que, sin apuro, desafiaba a los vehículos con la indiferencia de quien se sabe dueño del lugar. El tren se detuvo con un chirrido prolongado y un golpe seco que la hizo tambalear. Sujetó el sombrero con una mano, la maleta con la otra y la compostura con lo que le quedaba de dignidad, que si era honesta consigo misma, estaba bastante maltrecha después de 2 semanas de barco y 3 días de tren. Bajó del vagón y de inmediato el polvo se le pegó al dobladillo del vestido como si quisiera darle la bienvenida, o advertirle que allí el polvo era una constante, no un accidente. El andén, si es que aquella plataforma de madera desvencijada merecía tal nombre, estaba flanqueado por un grupo de curiosos que la observaban con una mezcla de interés, desconfianza y una pizca de diversión mal disimulada. Las miradas no eran sutiles. Hombres de rostro curtido, mujeres con pañuelos en la cabeza y niños descalzos se agrupaban para presenciar el espectáculo poco habitual de una dama inglesa descendiendo de un tren en medio del oeste. Ana respiró hondo, alisó la falda y buscó con la mirada la figura que tantas veces había imaginado durante las noches del viaje. Noah Foster. Ese nombre que, durante semanas, había llenado sus pensamientos de ansiedad, de fantasías y de un miedo que no se atrevía a nombrar. Y allí estaba, apoyado contra un poste de madera, con las manos hundidas en los bolsillos del pantalón, observándola con una expresión que no dejaba espacio para el misterio. No había sonrisa, no había saludo, solo una mirada larga, intensa, escrutadora, que la recorrió de arriba abajo con una lentitud que le hizo sentir que la ropa pesaba el doble y al mismo tiempo que no llevaba puesta ni una sola prenda. Ana tragó saliva. Noah Foster, más alto de lo que imaginaba, más robusto, con el cabello más claro y definitivamente menos del que sugería la fotografía. Su mandíbula, sin embargo, era exactamente como en el retrato, marcada, fuerte, con esa sombra de barba que en la imagen parecía un descuido, pero que ahora confirmaba que era, en realidad, parte de su naturaleza. Sus ojos, de un verde oscuro con destellos dorados, la miraban como quien observa un fenómeno meteorológico inesperado. Y entonces lo que temía y sospechaba sucedió. Con la voz grave, algo áspera y teñida de desconcierto, Noah soltó la sentencia que partiría el aire como un cuchillo. «Tú no eres la mujer de la foto». El silencio que siguió fue tan espeso que por un momento Ana creyó que hasta el viento se había detenido para escuchar la respuesta. Parpadeó una vez, 2 veces, como si intentara darle tiempo al cerebro para procesar aquella afirmación. Sintió cómo las mejillas le ardían, no de vergüenza, sino de una mezcla explosiva de humillación, incredulidad y, sorprendentemente, una pizca de furia que subía como un fuego lento. Apretó los labios, enderezó la espalda y con la barbilla ligeramente elevada, respondió con un tono que, aunque suave, tenía filo de acero. «Ni usted es el hombre de la foto». Las palabras cayeron con la precisión de una bofetada vestida de seda. Un murmullo se deslizó entre los presentes. Codazos, miradas cruzadas, risas mal disimuladas. Un niño soltó una carcajada abierta, mientras una mujer gorda con un delantal manchado de harina se tapaba la boca fingiendo toser. Noah entrecerró los ojos, se pasó la mano por la nuca y desvió la mirada hacia el suelo, como quien busca en la tierra una explicación a la vida, y no la encuentra. «Bueno», murmuró claramente incómodo, «no es lo que esperaba». «Créame», respondió ella con una sonrisa que no llegaba a los ojos, «tampoco lo es para mí». En ese instante, Ana percibió otra mirada fija sobre ella. No era inquisitiva ni desconfiada, era pura curiosidad infantil,
mezcla de asombro y picardía. Desde detrás de las piernas de Noah asomó una niña de unos 7 años. Cabello rubio ceniza trenzado en 2 coletas, mejillas sonrojadas y un vestido que parecía haber vivido más aventuras que su portadora. La niña la miró de pies a cabeza con descaro absoluto, ladeando la cabeza con una sonrisa casi traviesa. «Papá», dijo señalando discretamente con el dedo. «¿Es ella?» Noah cerró los ojos un segundo, como si implorara paciencia al universo. Carraspeó, sin saber muy bien si mirar a la niña, a Ana o al infinito. «Parece que sí, o algo así». Ana alzó una ceja. «Qué encantador, tan elocuente como en sus cartas», murmuró, cruzándose de brazos. El comentario arrancó un par de risitas mal disimuladas entre los curiosos que seguían la escena, como si fuera el espectáculo más interesante que Willow Creek había presenciado en meses. Fue entonces cuando la niña, con una sinceridad devastadora, dio un paso al frente, la olfateó discretamente y sentenció: «Hueles raro». Un hombre que estaba apoyado en la puerta del almacén soltó una carcajada que intentó disimular tosiendo, mientras una anciana se persignaba como si aquello fuera señal del fin de los tiempos. Noah se frotó la frente con la mano, claramente deseando estar en cualquier otro lugar del planeta. «Será mejor que nos vayamos», dijo al fin, tomando la maleta de Ana con un gesto más brusco de lo necesario, pero no exento de caballerosidad involuntaria. Ana inspiró hondo, ajustó su sombrero que ya comenzaba a inclinarse peligrosamente hacia un lado y caminó tras él, con la dignidad intacta, o al menos tan intacta como el polvo. Las miradas curiosas y una niña demasiado honesta le permitían. Mientras subía a la carreta que los esperaba junto al camino principal, echó una última mirada al grupo que los observaba como si acabaran de presenciar el capítulo inaugural de una telenovela. Y, sin saberlo aún, no estaban nada equivocados. Porque lo que había comenzado con una carta, una promesa y un océano de distancia, acababa de convertirse en algo infinitamente más complicado. Y quizás infinitamente más interesante. El sonido de las ruedas de la carreta avanzando sobre el camino de tierra seca se mezclaba con el crujido de la madera, el relincho ocasional de los caballos y el silbido del viento que arrastraba consigo polvo, y una tensión tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Ana Spencer se sentó en el borde del asiento, con las manos aferradas a su bolso, como si en él se contuvieran no solo sus pertenencias, sino también la dignidad que aún se empeñaba en conservar. Mantenía la barbilla en alto, la espalda recta y la mirada clavada en el horizonte, decidida a no permitir que su expresión delatara lo que su corazón gritaba. A su lado, sujetando las riendas con una firmeza que parecía más un escape que una necesidad, Noah Foster la miraba solo de reojo. Su mandíbula apretada, la tensión en los hombros y el silencio obstinado hablaban mucho más que cualquier palabra. Ninguno de los dos sabía exactamente cómo empezar aquella conversación que, inevitablemente, tendría que ocurrir. El problema era que todo lo que querían decir empezaba con un reproche y terminaba con un suspiro que ninguno se atrevía a soltar. Fue Noah quien, al fin, rompió la quietud, aunque de manera poco elegante. «Esto», aclaró la garganta sin mirarla, «no es lo que esperaba». Ana arqueó una ceja, sin apartar la vista del camino. «Créame, lo tengo muy claro». El silencio volvió a instalarse, cargado de incomodidad, hasta que Noah añadió, intentando sonar más razonable, aunque la torpeza le ganó terreno: «Supongo que hubo malentendidos». «Malentendidos», repitió ella, modulando cada sílaba como si degustara un manjar ácido. «Sí, podría llamarse así. O expectativa creativa». Noah apretó más fuerte las riendas y los caballos, percibiendo la tensión, lanzaron un relincho inquieto. «No creí que usted fuera», buscó las palabras, fallando miserablemente. «¿Tan qué?», disparó Ana, girando por primera vez el rostro hacia él, con los ojos brillando no solo de indignación,
sino también de algo más complejo, una mezcla de herida y orgullo. Noah abrió la boca, pero no dijo nada. Solo la miró, y durante un instante que se sintió eterno, ambos se estudiaron en silencio. Fue entonces cuando, por primera vez, Ana percibió lo que había más allá de la frialdad. Bajo esa coraza de hombre rudo, había un hombre confundido. El camino comenzó a inclinarse suavemente, dando paso a un paisaje que era la antítesis perfecta de los jardines ingleses. Tierras secas, matas de hierba amarillenta que el viento arrancaba sin piedad, cercas de madera que parecía a punto de rendirse ante el tiempo y polvo. Polvo en el aire, en la tierra, en las hojas, en los caballos. Polvo que se metía entre los pliegues del vestido y probablemente también entre los pliegues del alma. «Bienvenida a Willow Creek», murmuró Noah, no sin cierta ironía, mientras señalaba con un movimiento de cabeza el terreno que se extendía a ambos lados. Ana respiró hondo. Lo que sus ojos veían no se parecía en nada, absolutamente en nada, a la vida que había dejado atrás. Donde antes había casas de ladrillo y jardines ordenados, ahora había cercas torcidas y gallinas que corrían como dueñas absolutas del lugar. Donde antes escuchaba el trote de carruajes, ahora el balido de una cabra se imponía sobre cualquier otro sonido. Al fondo, un rancho de madera se alzaba con más voluntad que belleza. Las paredes, desgastadas por el sol, el viento y el tiempo, parecían sostenerse gracias a la terquedad de quien las había construido. Noah detuvo la carreta frente al porche, descendió y, con la misma mezcla de caballerosidad y torpeza que lo había acompañado desde que se conocieron, extendió la mano para ayudarla a bajar. Ana dudó un segundo, no por necesidad, sino por orgullo. Tomar aquella mano era aceptar, aunque fuera por unos segundos, la ayuda del hombre que acababa de poner en duda su valor. Aún así, bajó con la elegancia digna de una reina caída en desgracia, ajustando el sombrero que ya empezaba a perder la batalla contra el viento. Sus ojos recorrieron el lugar con una mezcla de fascinación y espanto. Una cabra la observaba desde la escalera del porche, masticando algo que claramente no debía estar masticando. 2 gallinas cruzaron corriendo frente a ella como si participaran en una competencia clandestina, y un perro viejo, de pelaje canela y orejas caídas, levantó apenas la cabeza desde la sombra de un barril antes de volver a dormirse, como si su presencia no mereciera mayor atención. Ana se acercó a la puerta principal y, con la seguridad de quien se aferra a sus costumbres, giró el picaporte, que no giró. Probó hacia el otro lado. Nada. Frunció el ceño, se inclinó ligeramente y empujó. La puerta no cedía. ¿Está atorada?, preguntó, más para sí misma que para Noah. Él, desde atrás, cruzó los brazos y por primera vez dejó escapar una sonrisa que rozaba la diversión. «Eso no es la puerta». Ana parpadeó. «¿Perdón?» «Es el corral», señaló, conteniendo la risa mientras apuntaba con la barbilla hacia donde sus manos forcejeaban inútilmente. «La puerta está ahí». Giró levemente, señalando a la derecha. Ana cerró los ojos un segundo, inhaló profundo, y cuando los abrió, se obligó a recordar que mantener la dignidad, incluso rodeada de estiércol y polvo, era un arte, y que ella era, después de todo, una dama entrenada en el arte de las apariencias. «Por supuesto, lo sabía», murmuró, girando sobre sus talones como si todo aquello fuera parte de un meticuloso plan personal. Noah negó con la cabeza, sonriendo por lo bajo mientras recogía su maleta. La entrada del rancho era sencilla, demasiado sencilla. Un salón con una chimenea de piedra, 2 sillones de cuero algo desgastados, y una mesa de madera con marcas que contaban su propia historia. Al fondo, una cocina abierta, limpia, pero claramente construida más para la funcionalidad que para la estética. Sin mirarla, Noah dejó la maleta en el suelo y, cruzando los brazos,
soltó la frase que heló la sangre de Ana más que cualquier brisa del Atlántico. Puede quedarse unos días. Hizo una pausa, mientras encontramos otra solución. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta la cabra dejó de masticar. Ana parpadeó lentamente, como quien procesa una ofensa que llega vestida de cortesía barata. ¿Otra solución?, repitió, con un tono que mezclaba incredulidad y un orgullo herido que ardía como hierro al rojo vivo. Noah se pasó la mano por la nuca, incómodo. Sí, es decir, no quiero que se sienta obligada, ni que piense que nosotros... Las palabras le tropezaban en la lengua como piedras. Comprendo perfectamente, interrumpió ella, con la voz más dulce que había logrado fingir en toda su vida. No se preocupe, no soy una carga, ni una mendiga, ni... Su mirada se clavó en la de él con la precisión de un alfiler. Un error que necesita corregir. El silencio volvió a instalarse. Noah apretó los labios, pero no respondió. Quizá porque no sabía qué decir, o porque por primera vez entendía que, con esa mujer, cualquier palabra mal elegida podía ser un disparo que le saliera por la culata. Ana respiró hondo, se giró, alisó el vestido con la elegancia intacta y se dirigió hacia su maleta. Porque si algo había aprendido en ese preciso instante, era que, aunque el polvo le cubriera los zapatos, aunque las gallinas la rodearan, y aunque la puerta resultara ser la del corral, su orgullo, ese, seguía tan impecable como el primer día que decidió cruzar un océano para cambiar su destino. El sol de la mañana irrumpía con una intensidad despiadada, iluminando cada rincón del rancho y haciendo que el polvo suspendido en el aire pareciera brillar como un ejército de pequeñas partículas doradas. Para Ana Spencer, aquel era un recordatorio constante de que estaba, sin lugar a dudas, en un mundo radicalmente distinto al que había conocido. Un mundo donde las reglas se escribían con tierra, sudor y terquedad. Noah Foster cruzaba el patio con pasos firmes, las manos en los bolsillos, la expresión adusta y los labios apretados como si aquello que estaba a punto de hacer no le resultara ni cómodo ni deseable, pero sí absolutamente necesario. Ana lo observaba desde la sombra del porche, de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho y la barbilla en alto, como quien asiste a un duelo verbal del que no piensa salir derrotada. Su vestido azul petróleo, ahora con discretas manchas de polvo en el dobladillo, seguía cayendo con una elegancia obstinada que parecía desafiar al propio paisaje. Cuando Noah llegó hasta ella, hizo una pausa, se frotó la nuca y respiró hondo, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar pesaran más que un fardo de heno. He estado pensando, empezó sin mirarla del todo, en la situación. Ana alzó una ceja conteniendo una sonrisa sarcástica. ¿La situación? ¿Qué término tan diplomático? Él fingió no haber escuchado el comentario y continuó, mirando el horizonte como si allí estuviera la respuesta a su incomodidad. No es correcto que, se aclaró la garganta, que una dama esté aquí, sin un propósito claro. Ana entrelazó los dedos con calma. ¿Y qué sugiere?, preguntó con voz suave, aunque el filo de la ironía se deslizaba como seda por cada palabra. Noah se llevó las manos a la cintura, respiró otra vez y finalmente la miró de frente. Podría, dijo, midiendo cada sílaba. Podría trabajar como institutriz para Lily. Por un instante, Ana lo miró como si no hubiera entendido, pero sí había entendido. Y vaya que sí. ¿Institutriz?, repitió, dejando que la palabra flotara en el aire con el mismo desconcierto que ella sentía. ¿Sí?, asintió con firmeza, como si de pronto, al decirlo en voz alta, la idea cobrara sentido. Mi hija necesita aprender algunas cosas. Modales, lectura, escritura, esas cosas que las niñas bien deben saber. Ella cruzó los brazos, apretando los labios mientras trataba de decidir si reír o arrojarle el sombrero que apenas colgaba de su cabeza. Y por supuesto todo esto a cambio de... Noah parpadeó,
levemente desconcertado por la rapidez con que ella le daba la vuelta a la conversación. Un salario, aclaró un poco más serio, lo justo, para sus gastos, mientras decidimos qué hacer con esta situación absurda. Ana respiró hondo, dejando que el aire llenara sus pulmones, hasta que la sensación de querer gritar se disipara. «Déjeme entenderlo bien», dijo finalmente. «Vine cruzando un océano, un continente entero, con la intención de convertirme en su esposa, y ahora me ofrece empleo». Noah abrió la boca, pero no tuvo tiempo de defenderse, porque ella levantó la mano, cortando cualquier intento de réplica. «Institutriz», murmuró, mirando hacia el cielo como si esperara que alguna deidad le enviara un rayo que la sacara de aquella conversación. «Es fascinante. Es lo más sensato», replicó Noah, cruzándose de brazos, pero evitando por completo mirarla a los ojos. Durante unos segundos ambos se quedaron en silencio, evaluándose, midiéndose, hasta que finalmente Ana soltó un suspiro que no era resignación, sino una mezcla extraña de desafío y aceptación. «Muy bien», dijo asintiendo una sola vez. «Acepto». La sorpresa fue evidente en el rostro de Noah, aunque se esforzó en disimularla. «¿En serio?». Ana lo miró con una media sonrisa que no ocultaba su orgullo. ¿Acaso esperaba que me negara y saliera corriendo hacia la estación de tren, gritando de histeria? Noah se frotó la barba, bajando la mirada al suelo. «No estoy seguro, pero francamente tampoco me habría sorprendido». «Pues entonces lamento decepcionarlo», respondió ella, avanzando hacia la puerta del rancho. «Soy mucho más difícil de espantar que eso, señor Foster». Y con ese comentario, abrió la puerta, se adentró en la casa y dejó a Noah mirándola como quien observa una tormenta que se avecina, sabiendo que no hay forma de evitarla. Los primeros días de aquel acuerdo improvisado fueron, para ambos, una combinación desconcertante de descubrimiento, incomodidad y una tensión contenida que parecía flotar en el aire como las partículas de polvo que jamás terminaban de asentarse. Ana intentó, con la paciencia propia de una institutriz inglesa y la desesperación de alguien que nunca había visto tanto caos junto, inculcar en Lily Foster los principios básicos de la educación. Sentadas en la mesa de la cocina, rodeadas de un perro que roncaba bajo la silla, una gallina que insistía en entrar por la ventana y un gato que contemplaba todo desde la repisa como si fuera el supervisor del universo, Ana señalaba las letras de un libro desgastado. De abecedario, decía con el dedo firme. De árbol, respondía Lily, más interesada en trenzar la cola del gato que en mirar el libro. De amor, intentó Ana, sin saber muy bien por qué esas palabras le quemaban la lengua. La niña levantó la cabeza, ladeando la cara con esa expresión traviesa que empezaba a parecerle familiar. ¿Amor? ¿Amor como cuando la señora Turner le tira la escoba al señor Turner? Ana se quedó sin palabras durante un instante. No exactamente, respondió apretando los labios. Mientras tanto, Noah pasaba por la ventana de la cocina, fingiendo que no escuchaba, aunque la curvatura de su boca delataba que sí, que lo escuchaba todo. Y en el pueblo, los rumores comenzaron a correr más rápido que el viento. La inglesa y el viudo, murmuraban en la tienda de comestibles. Eso terminará mal, decía la señora McDowell, mientras llenaba su canasto de pan. O demasiado bien, agregaba el señor Jenkins, guiñando un ojo con una sonrisa que sabía más de la vida que cualquier tratado de sociología. Porque en Willow Creek, la llegada de una dama británica que enseñaba modales mientras esquivaba estiércol, y la posibilidad de que un hombre tan terco como Noah Foster y una mujer tan orgullosa como Anna Spencer terminaran bajo el mismo techo, era, sin lugar a dudas, el mejor espectáculo que la vida les había regalado en mucho tiempo. Y lo que ni ellos ni el pueblo sabían aún era que aquello apenas comenzaba. El sol avanzaba implacable sobre los campos resecos de Willow Creek, proyectando sombras cortas y crueles sobre el polvo
que parecía no descansar jamás. En aquel paisaje áspero, donde el viento arrastraba más tierra que noticias, una dama inglesa desentonaba tanto como una orquídea en medio de un sembradío de maíz. Sin embargo, contra todo pronóstico y contra cualquier predicción sensata, Anna Spencer empezaba a demostrar que no era, ni de lejos, la criatura frágil y quebradiza que algunos esperaban ver desmoronarse ante la rudeza del oeste. Desde la ventana del granero, Noah Foster la observaba mientras ella avanzaba por el patio, con pasos decididos, sosteniendo con ambas manos una bandeja donde se equilibraban una tetera de porcelana, 4 tazas desparejadas y un pequeño plato con galletas que, si bien no tenían la perfección británica, cumplían con su función. Anna había decidido, sin consultar a nadie, que ese día habría merienda. Una auténtica merienda inglesa, con todo lo que eso implicaba. Aunque en lugar de mantel de encaje, tenía un trozo de lino que alguna vez fue blanco. En lugar de vajilla fina, utilizaba lo que el rancho le ofrecía. Y en lugar de jardineras con rosas, contaba con gallinas, cabras y un perro que la seguía como si fuera su sombra. Noah, con los brazos cruzados, la miraba con una mezcla de desconcierto, diversión y, aunque no lo admitiría ni bajo tortura, cierta admiración. Porque había algo profundamente desconcertante en esa mujer que podía corregir la postura de su hija mientras esquivaba con naturalidad un charco de estiércol y mantener el mentón en alto, como si el barro que le salpicaba el dobladillo fuera un mero accidente sin importancia. Anna desplegó el mantel sobre una vieja mesa de madera, ajustándolo con precisión milimétrica, y colocó las tazas con una delicadeza que hacía que el entorno pareciera, aunque fuera por unos segundos, menos rudo, menos salvaje, menos implacable. «Lily querida», llamó con ese tono que mezclaba ternura y autoridad, «trae las flores, por favor». La niña apareció desde detrás de un barril, cargando un ramo que, si bien estaba compuesto de lo que técnicamente se consideraban hierbas silvestres y no flores, fue colocado en el centro de la mesa como si fueran peonías recién cortadas del jardín de una mansión londinense. «Perfecto», sonrió Anna colocando la tetera. «Ahora sí, estamos listas». Noah negó con la cabeza, cruzando los brazos mientras apoyaba un hombro contra el marco de la puerta del granero. «¿De verdad cree que eso funciona aquí?», preguntó, cruzando la mirada con ella. Anna lo miró por encima del hombro, con una media sonrisa que tenía tanto filo como elegancia. «Funciona donde sea que haya seres humanos con un mínimo de civilización». El comentario le arrancó una sonrisa que no pudo, ni quiso, disimular. Pero justo cuando Anna se sentó, colocándose la falda con ese movimiento elegante aprendido desde la infancia, una cabra, que hasta ese momento había fingido desinterés absoluto, decidió que aquel mantel blanco era, en realidad, un desafío personal. La cabra avanzó decidida, empujando con el hocico el extremo de la tela. Anna se levantó de golpe, sujetando la tetera con una mano y el borde del mantel con la otra. «¡No, atrás, atrás, criatura del demonio!». La cabra no solo no retrocedió, sino que tiró con más fuerza, logrando desestabilizar la mesa. El plato de galletas cayó al suelo con un estrépito. El mantel terminó arrugado y cubierto de barro, y una de las tazas rodó hasta detenerse junto a una de las patas del perro, que, con la calma de quien ha visto todo en esta vida, solo la miró y bostezó. Noah soltó una carcajada, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Supongo que…», intentó hablar entre risas. «Eso no estaba en el manual de etiqueta, ¿cierto?». Anna cerró los ojos un segundo, respiró hondo y cuando los abrió, lo miró como si decidiera en ese preciso instante no cometer un asesinato solo porque eso ensuciaría aún más el mantel. «Ni una palabra más, señor Foster, ni una». Pero incluso ella, después de un par de segundos de silencio tenso, dejó escapar una risa que no pudo contener. Y Lily, que hasta entonces se debatía entre ayudar o esconderse, se echó a reír, contagiada por lo absurdo de la escena. Por un momento, el polvo,
la rudeza y las diferencias quedaron suspendidas, disueltas en la risa compartida de tres personas que, sin saberlo aún, comenzaban a formar algo que ninguno se atrevía a nombrar. Sin embargo, más allá de los límites del rancho, no todo era tan sencillo, porque en Willow Creek los rumores se movían más rápido que las malas noticias y más persistentes que el polvo que nunca se asentaba. En la tienda de Thaddeus Quinn, mercero, prestamista y dueño de una lengua más afilada que una navaja, las miradas curiosas y los susurros se acumulaban como telarañas. ¿Han visto cómo se pasea esa inglesa?, comentaba la señora McDowell, sacudiendo un saco de harina como si de paso espantara sus propios prejuicios. Siempre tan altiva. No me sorprendería, agregó Thaddeus, apoyado contra el mostrador, con los brazos cruzados y una sonrisa venenosa, que hubiera llegado aquí huyendo de algún escándalo. Las cabezas se giraron, los ojos se abrieron y las bocas comenzaron a curvarse en muecas de falsa sorpresa y genuina malicia. ¿Escándalo?, preguntó alguien, haciendo exactamente la pregunta que Thaddeus esperaba. El hombre se encogió de hombros, como quien solo comparte información por el bien de la comunidad. No digo que sea así, comenzó, dejando un silencio calculado. Pero no es común que una dama sola, sin familia, sin dote y... Hizo una pausa, dejando que el veneno se impregnara bien. Con un aire de superioridad como el suyo, cruce un océano para casarse con un hombre que no conoce. Las miradas se cruzaron. Algunos asentían, otros fingían sorpresa, pero ninguno, absolutamente ninguno, se levantó para defenderla. Porque en los pueblos pequeños, la moral suele ser flexible. Pero el chisme es sagrado. Y aunque el rancho Foster quedaba lo suficientemente lejos como para no escuchar esas palabras, los ecos de los rumores empezaban a serpentear por los caminos, colándose por las ventanas, deslizándose bajo las puertas, sembrando, sin que nadie lo notara aún, la semilla de un conflicto mucho más grande. Mientras tanto, de vuelta en el rancho, Noah y Ana recogían los restos de la merienda fallida. Él la miraba de reojo, observando cómo, a pesar de la derrota temporal, ella seguía moviéndose con la gracia de quien se niega a ser vencido por un mantel sucio o por una cabra testaruda. Y por primera vez en mucho tiempo, Noah Foster entendió que, tal vez, el verdadero problema no era que Ana estuviera allí, sino que poco a poco empezaba a ser imposible imaginar el rancho sin ella. La tarde caía lentamente sobre Willow Creek, tiñendo de tonos dorados las praderas y alargando las sombras de los árboles dispersos como si la tierra misma quisiera abrazar el cielo antes de que la noche los separara. En el porche del rancho, el sonido de las cigarras comenzaba a llenar el aire, mezclándose con el crujir de la madera bajo el peso de dos almas que, aunque distintas como el día y la noche, compartían en ese instante un silencio cargado de todo, menos indiferencia. Anna Spencer estaba sentada en la mecedora, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada perdida en el horizonte, fingiendo que contemplaba el paisaje cuando, en realidad, cada fibra de su ser estaba alerta, consciente de la presencia del hombre que se encontraba a su lado, apoyado contra el poste del porche, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo, como si allí hubiera respuestas que no se atrevía a buscar en sus propios pensamientos. Durante varios minutos ninguno habló, no porque no hubiera nada que decir, sino porque todo lo que querían decir había quedado suspendido entre ellos desde el primer momento en que cruzaron miradas en aquella estación polvorienta. Noah, con el sombrero calado hacia atrás y el ceño ligeramente fruncido, fue el primero en romper el hechizo. «Sabe», comenzó rascándose la barba, «a veces me pregunto si todo esto no es más que una broma muy elaborada del destino». Ana ladeó la cabeza, esbozando una media sonrisa cargada de ironía. «Créame, si es una broma, el destino tiene un sentido del humor bastante cruel». Noah soltó una risa breve, seca, pero genuina. Y pensar que todo empezó con una fotografía, sacudió la cabeza mirando el horizonte. Una vieja fotografía,
Ana arqueó una ceja, cruzando las piernas con elegancia. «Oh, no empecemos con eso», negó, llevándose una mano al pecho con fingida indignación. «Que si hablamos de fotografías engañosas, usted no se queda atrás, señor Foster». Él giró la cabeza hacia ella, con una sonrisa torcida. ¿Engañosa? No exageremos. Solo digamos que fue tomada en tiempos mejores. ¿Tiempos con más cabello?, disparó ella, sin piedad, alzando una ceja. La carcajada que estalló en Noah fue tan inesperada que incluso Ana tuvo que reprimir la suya, aunque los labios le temblaban por contenerla. «Vaya», asintió él, limpiándose una lágrima invisible del rabillo del ojo. Directo al orgullo. «Oh, vamos». Se acomodó en la silla, mirando al frente, pero con una sonrisa jugueteando en la comisura de los labios. Admitámoslo de una vez. Ambos embellecimos un poco la realidad en nuestras cartas. Noah se pasó la mano por la nuca mirando al suelo. «Sí», asintió, dejando escapar un suspiro largo. «Lo hicimos». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue diferente. Un silencio que no exigía palabras, pero que invitaba a ellas. «Cuando le envié ese retrato», continuó Ana, con voz más suave, «sabía que no era exactamente honesto. Era de hacía, bueno, unos cuantos años menos, cuando aún creía que tenía tiempo, que podía esperar, que las cosas cambiarían». Noah la miró de reojo sin interrumpirla. «Pero el tiempo no espera a nadie», dijo ella, con una sonrisa triste. «Y cuando me di cuenta, la sociedad me había convertido en una especie de mueble bonito, de adorno silencioso. Una mujer que sabía comportarse, que sabía bordar, tocar el piano, conversar, pero que no servía para nada útil si no llevaba una dote bajo el brazo». El nudo que se formó en la garganta de Noah fue tan inesperado como incómodo. Nunca había sido un hombre hábil para lidiar con emociones. Los problemas prácticos los resolvía con las manos. El ganado, las cercas, las tormentas. Pero el dolor ajeno, especialmente cuando venía disfrazado de elegancia y orgullo, lo desarmaba por completo. «No sabía que...», empezó, pero ella lo interrumpió con un gesto de la mano. «No tiene que decir nada», aseguró, respirando hondo. «No se lo cuento para que me compadezca. Lo digo porque, quizá, es justo que sepa que yo tampoco soy exactamente la mujer que describí en mis cartas». Noah apretó los labios, bajó la cabeza y dejó que el peso de sus propios pensamientos le cayera encima. «Mi esposa», murmuró de pronto con la voz más baja, «murió hace 3 años». Ana giró lentamente el rostro hacia él. No lo miró con curiosidad morbosa, sino con una mezcla de respeto y algo que ella misma no supo definir. «No fue», continuó Noah, tragando saliva. «No fue fácil. Lily tenía 4, y de pronto me vi solo, con el rancho, con la niña, con...». Cerró los ojos frunciendo el ceño. «Con todo esto». El silencio se estiró entre ellos, lleno de cosas que no se decían, pero que vibraban en el aire con la fuerza de lo inevitable. Ana bajó la mirada, jugando con el borde de su falda, mientras la voz le salía más baja, más sincera. «Cuando tomé la decisión de responder su anuncio», confesó, «no fue porque buscara amor, ni siquiera compañía. Fue supervivencia. Una manera de no desaparecer». Noah asintió lentamente sin mirarla. «Lo entiendo más de lo que cree». Ambos se quedaron así, sin moverse, sin decir más, solo respirando el mismo aire, sintiendo el mismo peso, compartiendo la misma ausencia de certezas. Pero lo que sí estaba allí, invisible pero casi palpable, era esa tensión contenida que había cambiado de naturaleza. Ya no era incomodidad, ni recelo, ni desconfianza. Era otra cosa. El roce de las miradas que se buscaban, pero huían al encontrarse. El silencio que no pesaba, sino que acariciaba. La proximidad que ya no era invasiva, sino
necesaria. Noah golpeó ligeramente la bota contra el piso, como quien intenta romper el hechizo antes de que se vuelva irreversible. Supongo que, empezó con la voz un poco más áspera de lo habitual, que ninguno obtuvo exactamente lo que esperaba. Ana sonrió mirando hacia el horizonte. Quizá, susurró, o quizá obtuvimos justo lo que necesitábamos. Por un instante, ni el viento se atrevió a moverse. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos supieron, en lo más profundo, que algo había cambiado, y que, aunque aún no tenía nombre, ya no había marcha atrás. El cielo de Willow Creek amaneció cubierto de nubes bajas, esas que no anuncian lluvia, pero sí presagian días densos, cargados de cosas que no se dicen. El viento, más frío de lo habitual, barría el polvo por los caminos y hacía crujir las cercas, como si el propio pueblo susurrara advertencias que nadie quería escuchar. En el rancho Foster, la tensión flotaba en el aire como una neblina invisible, envolviendo cada rincón, cada gesto y cada silencio. Noah Foster recorría el patio con las manos en los bolsillos, la mandíbula apretada y la mirada fija en un punto indefinido del horizonte. Su andar era inquieto, casi torpe, como quien intenta convencerse de que tiene algo urgente que hacer, cuando, en realidad, lo que intentaba era escapar de sí mismo. Porque lo que sentía, aunque no se atrevía a nombrarlo, lo sacudía más que cualquier tormenta. Y aquello, para un hombre como él, acostumbrado a resolver los problemas con las manos, con la fuerza o con el trabajo duro, era el peor de los desafíos. Desde la ventana de la cocina, Anna Spencer lo observaba en silencio, los brazos cruzados sobre el pecho, el ceño fruncido y los labios apretados en una línea fina que apenas contenía la mezcla de rabia, decepción y una punzada profunda de dolor que no había pedido sentir. Porque lo peor no era el silencio de Noah. Lo peor era la forma en que, desde hacía 2 días, había comenzado a evadirla con la torpeza de quien cree que la distancia resolverá lo que el corazón no sabe manejar. Los pasos de Noah se detuvieron frente al corral, fingiendo inspeccionar una cuerda que no necesitaba ser inspeccionada. «Cobarde», murmuró Ana para sí misma, con la voz cargada de una ironía que apenas alcanzaba a disfrazar el temblor que le nacía en el pecho. No había sido fácil llegar hasta allí. No había sido fácil adaptarse, aprender a caminar entre el barro, a esquivar cabras testarudas, a soportar las miradas curiosas del pueblo. Y, mucho menos, había sido fácil convivir con un hombre cuya rudeza servía de coraza para todo lo que no se atrevía a sentir. Pero ahora, enfrentarse a aquel muro de silencio, a aquella distancia que Noah empezaba a trazar como una cerca invisible entre ellos, era una herida que Ana no estaba segura de querer aceptar. Apretó los labios, se giró y salió por la puerta trasera, con pasos firmes y la espalda tan recta como si cargara sobre ella no solo su propio orgullo, sino también la dignidad de todas las mujeres que alguna vez fueron ignoradas por un hombre demasiado terco como para enfrentar sus propios sentimientos. Cuando se cruzaron junto al granero, el choque fue inevitable. «Permiso», dijo ella sin mirarlo. «Ana», respondió él, en un tono que mezclaba culpa y resistencia. «No es necesario, Noah», cortó ella, girando apenas el rostro para que sus ojos, fríos como la escarcha, se clavaran en los de él. «Lo entendí perfectamente». Él frunció el ceño, dando un paso hacia ella, pero su cuerpo parecía incapaz de decidir si avanzar o retroceder. «No es eso», murmuró bajando la voz, con la mirada perdida en el suelo. «¿Entonces qué es?», disparó Ana con una sonrisa amarga. «¿Acaso tiene miedo de que el pueblo piense que...?» Se interrumpió apretando los labios, porque la palabra que estaba a punto de decir se le atragantó en la garganta. Noah levantó la mirada de golpe, y por un instante sus ojos se encontraron con tal intensidad que todo lo demás dejó de existir. «No es el pueblo», replicó, casi entre dientes. «Soy yo». Golpeó con el puño el poste del granero, haciendo que la madera crujiera.
Yo no sé qué hacer con esto. Ana retrocedió un paso, no por miedo, sino porque la confesión la golpeó más fuerte que cualquier reproche. ¿Y qué es esto, Noah?, preguntó bajando la voz, con un temblor que no logró disimular. ¿Esto que siente y que no quiere sentir? Él apretó los puños, mirándola como si quisiera decir algo, pero las palabras se le quedaban atoradas, amontonadas en la garganta, incapaces de salir. Usted, comenzó, pero luego bajó la cabeza exhalando con fuerza. Usted llegó aquí y lo desordenó todo. Ana lo miró largo rato, y cuando habló, su voz fue tan baja que casi se confundía con el susurro del viento. Pues no se preocupe, señor Foster, porque si tanto desorden le he causado, entonces me iré. Noah alzó la cabeza de golpe, los ojos abiertos, el rostro endurecido por la sorpresa, y por algo más que no quiso nombrar. ¿Qué está diciendo? Exactamente lo que oyó, replicó ella, alisando la falda con manos temblorosas. Me iré de Willow Creek. Buscaré otra solución. Después de todo, no soy ni una carga, ni una obligación, ni un error que necesita ser corregido. El silencio que siguió fue tan brutal que ni siquiera las gallinas, que siempre parecían ajenas al drama humano, se atrevieron a cacarear. Noah apretó la mandíbula, respirando por la nariz, como si contenerse fuera una batalla que estuviera a punto de perder. Pero no dijo nada. Simplemente se giró, caminó hacia el granero y desapareció tras la puerta, dejando a Ana en medio del patio, sola, con el pecho lleno de palabras no dichas y de lágrimas que no se permitiría derramar. Mientras tanto, en el pueblo el rumor crecía como la espuma. «Se lo dije», comentaba la señora McDowell en la tienda. «Esa inglesa no iba a traer nada bueno». «¿Y qué se creía?», añadía Thaddeus Quinn, con una sonrisa venenosa, «que podía llegar aquí, con sus aires de grandeza, y enredar al viudo Foster». Las miradas se cruzaban, las bocas cuchicheaban y los juicios se lanzaban como piedras disfrazadas de preocupación. Y Noah, que escuchaba todo desde la puerta del almacén mientras compraba grano, apretaba los puños tan fuerte que los nudillos se le volvían blancos. «Mírenlo», se oía decir, «ni siquiera puede controlar a su mujer». Las palabras le atravesaron el pecho como un cuchillo. Se giró lentamente, encarando al grupo que murmuraba. «Ella», dijo con voz grave, firme, casi temblorosa, «no es mi mujer». Y al decirlo, algo dentro de él se rompió, porque de pronto entendió que lo que más le dolía era que eso fuera verdad. Regresó al rancho con el pecho ardiendo, el corazón latiendo como un tambor desbocado, y al llegar, lo primero que vio fue a Lily, de pie en la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. La niña lo miró fijamente, con esa mezcla de inocencia y sabiduría infantil que desarma a cualquier adulto. «Papá», sollozó corriendo hacia él, «no la dejes ir, no dejes que Ana se vaya». Se aferró a su cintura, escondiendo el rostro en su camisa. «Por favor, no la dejes ir». Y en ese instante, mientras rodeaba con los brazos los hombros temblorosos de su hija, Noah entendió que el problema ya no era el pueblo. El problema era su propio corazón, y ese era el más difícil de enfrentar. El amanecer en Willow Creek llegó con esa calma engañosa que suele preceder al caos. Un viento ligero sacudía las ramas de los pocos árboles que se aferraban a la tierra polvorienta, y el canto de los gallos marcaba el inicio de un día que a simple vista no prometía ser diferente a los anteriores. Pero, como suele ocurrir en los lugares donde el polvo se mezcla con los secretos, las apariencias nunca cuentan toda la verdad. Ana Spencer abrió la puerta del rancho con la misma determinación que cada mañana, dispuesta a enfrentar lo que la vida en ese rincón del mundo quisiera arrojarle. Acomodó el sombrero, ajustó el cinturón del vestido y alzó la barbilla, dispuesta a demostrarle al universo y a cierto hombre testarudo que fingía no mirarla, que una dama inglesa no se rendía, ni siquiera cuando la vida se empeñaba en recordarle que ya no estaba en Inglaterra.
A unos metros, Noah Foster apilaba leña, fingiendo estar completamente absorto en su tarea, aunque su mirada se deslizaba, una y otra vez, hacia ella. Había algo desconcertante en la forma en que esa mujer caminaba entre el polvo, las gallinas y los caballos con la misma dignidad que si estuviera atravesando los jardines del palacio de Buckingham. «Testaruda», murmuró para sí mismo. Aunque lo que sus labios pronunciaban con aparente reproche, su corazón lo traducía en algo que ni él mismo se atrevía a nombrar. Pero lo que ninguno de los dos sabía, mientras el día apenas se desperezaba, era que el destino, ese bromista empedernido que tanto les gustaba culpar, tenía preparada una escena digna de los mejores teatros o de la peor comedia rural. Todo comenzó con un mugido, largo, profundo y sospechosamente cerca. Ana frunció el ceño, deteniendo el paso. Noah levantó la cabeza, alerta. El perro ladró una vez, luego otra, y después salió disparado hacia el huerto. Y fue entonces cuando la tragedia, o el milagro, según cómo se mirara, ocurrió. Una vaca. No cualquier vaca. La vaca de Jeremiah Collins, el vecino más terco y menos cuidadoso de todo Willow Creek, había decidido que el huerto de Noah era, sin lugar a dudas, el buffet libre más tentador que jamás había visto. El animal avanzaba con total convicción, derribando con la cabeza la cerca que, hasta ese instante, había cumplido su labor con más dignidad que eficacia. El sonido de la madera partiéndose resonó como un disparo. Luego vino el estruendo de las patas pesadas sobre los surcos de tomates, zanahorias y pepinos que Ana, con tanto esmero, había ayudado a sembrar en los últimos días. «¡Santo cielo!», exclamó ella, llevando ambas manos a la cabeza. Noah soltó la leña de golpe, se llevó la mano a la frente y masculló una maldición que el viento, piadoso, decidió no arrastrar hasta los oídos de Lily. El espectáculo que siguió fue una mezcla absurda de desesperación, gritos y polvo. Noah corría tras la vaca, agitando los brazos como si eso fuera suficiente para convencer al animal de abandonar su festín. Ana, sin pensarlo demasiado, levantó la falda con ambas manos y se lanzó al campo de batalla, decidida a hacer algo, lo que fuera. «¡Por aquí! ¡Por aquí!», gritaba, intentando bloquearle el paso al animal, que por toda respuesta la miraba con la indiferencia propia de quien tiene la boca llena. La escena no pasó desapercibida. Bastaron unos minutos para que medio pueblo se congregara junto a la cerca, observando el espectáculo como si se tratara de la función más entretenida que la vida les había ofrecido en semanas. «Miren a la inglesa», comentó alguien conteniendo la risa. «Pensé que solo servía para tomar té». «Y a Noah», añadió otro. «Nunca lo vi correr así, ni cuando el toro de Sanders se escapó». Entre el polvo, los gritos y el sonido desesperado de las plantas siendo masacradas, los ojos de Noah se cruzaron con los de Ana. Por un instante, el mundo se detuvo. Ella, con el sombrero torcido, el cabello escapando del moño y las mejillas encendidas. Él, con la camisa suelta, el rostro cubierto de polvo y las manos llenas de barro. Y sin saber muy bien cómo ni por qué, ambos estallaron en risa. Primero fue una risa contenida, casi nerviosa, luego una carcajada franca, abierta, de esas que nacen desde el estómago y que, por alguna razón misteriosa, limpian el alma. Los que estaban del otro lado de la cerca se quedaron en silencio, desconcertados, porque si algo no esperaban ver, era eso. Ana, entre carcajadas, se apoyó en las rodillas, jadeando. «Esto», intentó hablar, pero la risa le cortaba el aliento. «Esto definitivamente no estaba en el contrato». Noah se pasó la mano por la cara, riendo también, y negó con la cabeza. «No, definitivamente no». Finalmente, entre los dos, y con la ayuda bastante inútil del perro, lograron hacer que la vaca retrocediera, cruzara de nuevo la cerca derribada y tras un último mugido de protesta, regresara al terreno de donde nunca debió haber salido. El silencio que siguió fue extraño, no incómodo, no tenso, solo lleno de algo nuevo, algo que, hasta ese momento, no había tenido nombre.
Ana observó el desastre del huerto, los surcos arruinados, las plantas pisoteadas, los tomates esparcidos por el suelo. Y, sin pensarlo 2 veces, se remangó las mangas del vestido, se agachó y comenzó a recoger lo que aún podía salvarse. Noah la miró, cruzado de brazos, sin moverse. «¿Qué hace?», preguntó, arqueando una ceja. «¿Qué parece?», respondió ella, sin levantar la vista. «Si algo he aprendido es que cuando todo se rompe, se recoge y se vuelve a empezar». Él se quedó en silencio unos segundos. Luego, sin decir nada, caminó hasta ella, se arrodilló y comenzó a ayudarla. Los curiosos seguían allí, observando, murmurando, algunos con sonrisas, otros con ese gesto agrio de quienes prefieren el escándalo a la admiración. Pero a ninguno se le escapó lo que estaba sucediendo. Porque, por primera vez, Noah no miraba a Anna como un error, ni como una carga, ni como una responsabilidad incómoda. La miraba como un milagro imperfecto, como una bendición disfrazada de accidente, como una mujer que, contra todo pronóstico, había comenzado a llenar los vacíos que él llevaba años pretendiendo ignorar. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos supieron, en lo más profundo, que aquel día en que todo se rompió, también fue el día en que, sin darse cuenta, algo comenzó a unirse. Para siempre. La mañana amaneció con una quietud engañosa. A lo lejos, las montañas parecían envueltas en un velo de neblina tenue, mientras el viento apenas susurraba entre las ramas secas. En el rancho Foster, el aroma a café recién hervido se mezclaba con el de la tierra húmeda tras la escasa llovizna de la noche. Ana, con el cabello cuidadosamente recogido y el delantal ajustado a la cintura, barría el porche con esa mezcla de dignidad y resignación que se aprende cuando una inglesa debe adaptarse al polvo del viejo oeste. Su mente divagaba entre los recuerdos del día anterior, aquel desastre de huerto que, curiosamente, terminó en risas, y la extraña sensación de que algo, aunque no sabía qué, estaba a punto de cambiar. El sonido de un caballo al trote interrumpió sus pensamientos. Levantó la vista y vio aproximarse al joven Nathan Briggs, aprendiz del cartero del pueblo. El muchacho, delgado, con las botas llenas de barro seco y un sombrero demasiado grande para su cabeza, se detuvo frente al portón del rancho. «Señorita Spencer», dijo bajando del caballo con más entusiasmo que elegancia. «Traigo una carta». Ana frunció el ceño. «¿Una carta?», repitió, limpiándose las manos en el delantal mientras caminaba hacia él. Nathan asintió, rebuscando en su zurrón hasta sacar un sobre de papel grueso, amarillento, con un sello de cera roja perfectamente intacto. Cuando Ana tomó el sobre, un escalofrío le recorrió la espalda. Reconocía ese escudo grabado en el lacre. Reconocía aquella caligrafía impecable, ligeramente inclinada hacia la derecha. Su corazón se aceleró. «Gracias, Nathan», murmuró casi en automático. El joven asintió, tocándose el ala del sombrero antes de dar media vuelta y alejarse a toda prisa, ajeno al remolino que acababa de desatar. Ana sostuvo el sobre entre las manos por unos segundos, observándolo como quien sostiene un artefacto capaz de explotar en cualquier momento. Luego, con movimientos lentos, precisos, rompió el sello y desplegó la carta. Las primeras líneas bastaron para que la sangre le golpeara las sienes. «Mi muy estimada sobrina Ana». Era la letra de Sir Archibald Linton, hermano de su difunta madre, un hombre que, tras la muerte de su esposa y de sus propios hijos, había decidido que Ana, hija de un matrimonio que él jamás aprobó, no merecía ni su tiempo ni su atención. Fue él quien, años atrás, cuando el patrimonio familiar comenzó a desmoronarse, cerró las puertas de su casa, de su fortuna y de su apellido a la única sobrina que le quedaba. Y ahora, de pronto, allí estaba. Me encuentro en una situación que la vida, caprichosa como es, ha puesto en mi camino. Mi salud es frágil. No tengo herederos directos.
Me he visto obligado a reflexionar sobre lo que verdaderamente importa. Y aunque admito que en el pasado no fui el tío que usted merecía, hoy deseo enmendar mis errores. Le ofrezco, si así lo desea, regresar a Inglaterra, volver al hogar que le corresponde por derecho, asumir la administración de la casa familiar y acompañarme en mis últimos años. La estabilidad económica y la posición social que siempre debió tener la esperan si decide aceptar esta oferta. Ana dejó caer la carta sobre la mesa del porche y se llevó las manos a la boca. Sintió una punzada en el pecho. No sabía si de rabia, de tristeza o de vértigo. El ruido de pasos firmes la sacó de su ensimismamiento. Noah apareció desde el granero, con la camisa remangada, el sombrero bajo el brazo y la expresión endurecida, como si presentara batalla a un enemigo invisible. «¿Qué pasa?», preguntó, deteniéndose al ver el rostro pálido de Ana. «¿Estás bien?». Ella respiró hondo, lo miró y, con la mayor compostura que pudo reunir, señaló la carta. «Es una carta de Inglaterra, de mi tío». Noah frunció el ceño. Se acercó un poco, cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Y qué quiere?», preguntó con un tono que intentaba sonar casual, pero fallaba miserablemente. Ana lo sostuvo la mirada tragando saliva. «Quiere que regrese a Inglaterra, a la casa de mi familia. Me ofrece estabilidad, respeto, todo lo que la vida aquí nunca me prometió». El silencio que siguió fue brutal. Noah no dijo nada, pero su mandíbula se tensó hasta el límite. La respiración se le hizo más pesada y los dedos se le cerraron en puños tan fuertes que los nudillos se le pusieron blancos. «Vaya», murmuró, mirando hacia el horizonte. «Qué conveniente». Ana sintió el golpe de aquellas palabras como si le hubieran lanzado una piedra al pecho. «¿Disculpe?», preguntó con la voz afilada. Noah se giró, mirándola de frente, con los ojos oscuros, turbios, como tormenta a punto de desatarse. «No dije nada que no pensara», gruñó. «Supongo que esto…» Hizo un gesto vago, abarcando el rancho, el polvo, la vida entera. «Esto nunca fue suficiente, ¿verdad?». Ana parpadeó, sintiendo la rabia subirle a las mejillas. «¿Sabe qué es lo peor de todo, Noah Foster?». Su voz temblaba, pero no de miedo, que ni siquiera intenta disimularlo. Prefiere herirme antes que… Pero las palabras se le atoraron en la garganta. Él se acercó un paso con los puños cerrados. «¿Antes que qué, Ana? ¿Antes que admitir que me importa?». La voz se le quebró al final, aunque se esforzó en mantenerla firme. «Sí, me importa, y eso es justamente el problema». Ambos respiraban agitados, enfrentados, con el pecho subiendo y bajando al ritmo de todo lo que querían decir, pero no sabían cómo. Ana cerró los ojos, cruzó los brazos, y cuando volvió a abrirlos, su mirada estaba bañada en algo más que orgullo. Era tristeza, era decepción, era todo junto. «Yo», susurró bajando la voz, «no sé qué voy a hacer». Noah se quedó en silencio unos segundos, luego asintió, respiró hondo y dijo, casi en un susurro: «No tienes que decirlo, Ana. Sé perfectamente que te irás». Se giró, caminó hacia el establo y no miró atrás. Ana lo observó alejarse, sintiendo que algo dentro de ella se rompía en 1000 pedazos. Porque por primera vez desde que llegó a Willow Creek, se dio cuenta de que lo que realmente tenía que decidir no era entre Inglaterra y el oeste, era entre lo que el corazón anhelaba y lo que la razón decía que debía hacer. Y aquella era la elección más difícil de todas. La mañana amaneció extrañamente silenciosa. No había viento, no había el canto habitual de las aves, ni el crujido de las ramas secas. Solo ese silencio denso, aplastante, que anuncia que algo está a punto de romperse o de cambiar para siempre. En el interior del rancho, el aire estaba tan cargado de tensión que hasta el perro, que solía dormir bajo la mesa, permanecía despierto, con las orejas erguidas y la mirada alerta, como si intuyera que aquel no era un día cualquiera. Analizaba, una y otra vez, la tela del vestido que acababa de doblar.
Sobre la cama, una maleta de cuero medio desgastada esperaba, abierta, como un abismo dispuesto a tragarse todo lo que ella era, o lo que fingía ser. Cada prenda que colocaba allí no era solo ropa, eran fragmentos de vida. Un par de guantes de encaje que no había usado desde que dejó Inglaterra. El sombrero de ala ancha que compró en Nueva York, convencida de que sería necesario para sobrevivir al sol del oeste, y aquel pañuelo bordado con sus iniciales que, sin saber por qué, se resistía a dejar atrás. El golpe seco de unos pasos resonando contra la madera la obligó a levantar la cabeza. Noah. Su sombra se proyectaba contra el umbral de la puerta, rígida, tensa, como él mismo. Ella no se giró, no todavía. Solo respiró hondo, intentando reunir la compostura suficiente para no temblar cuando su voz rompiera el silencio. ¿Ya lo tienes decidido?, preguntó él, con un tono que no supo si era rabia, resignación o miedo. Ana cerró la maleta con manos firmes y entonces sí, se volvió hacia él. Sí, la palabra le quemó la lengua. Noah asintió lentamente, apretando la mandíbula. Bien. Hizo una pausa, bajó la mirada, sacó un pequeño sobre del bolsillo trasero de su pantalón y lo dejó sobre la mesa entre ambos. Aquí hay dinero suficiente para el pasaje. Y algo más, para lo que necesites allá. El silencio que siguió fue más devastador que cualquier grito. Ana bajó la mirada al sobre como si fuera una víbora a punto de morderla. Luego lo miró a él. ¿Dinero?, susurró, sintiendo cómo algo se rompía, justo ahí, en mitad del pecho. ¿De verdad cree que puede arreglar esto con dinero? Noah cruzó los brazos con el ceño fruncido, pero no dijo nada. Vaya, susurró ella con una sonrisa amarga. Qué fácil resulta. Muy práctico. Muy caballeroso. No es lo que parece, replicó él, endureciendo la voz. ¿Ah, no? Alzando la barbilla, lo miró con los ojos brillando de furia contenida. Porque parece exactamente lo que es, Noah. Una forma elegante de decir, gracias por los servicios prestados, ahora puede marcharse. Noah dio un paso al frente, señalándola con el dedo. No te atrevas a poner en mi boca palabras que no he dicho. ¿No las ha dicho?, disparó Ana con la voz temblando. Entonces dígalo, Noah, diga lo que realmente piensa. Él se pasó la mano por la nuca, respirando con dificultad, como si las palabras quisieran salir, pero la garganta se le cerrara antes de permitirlo. «Está bien», estalló, golpeando la mesa con el puño. «Sí, me importa. Maldita sea, me importa más de lo que debería. Y justamente por eso...» Cerró los ojos un instante apretando los puños. «Justamente por eso es mejor que te vayas». El golpe de esas palabras fue seco, cruel, definitivo. Ana sintió que todo el aire del mundo la abandonaba. Por un instante, el corazón dejó de latirle. «Entiendo», murmuró, con la voz tan baja que casi no se escuchó. «No se preocupe, señor Foster. Me iré. Y le prometo que jamás volverá a verme». Se giró, tomó la maleta, levantó el mentón y avanzó hacia la puerta. Pero antes de cruzar el umbral, se detuvo, sin mirarlo, y susurró. «Qué cobarde es, Noah, qué condenadamente cobarde». El silencio que quedó tras sus pasos fue tan brutal que hasta el perro, desde su rincón, gimió bajito, como si entendiera que algo se había quebrado para siempre. Noah permaneció allí, de pie, con los puños apretados y el pecho latiendo como un caballo desbocado. No supo cuánto tiempo pasó, minutos, horas, una eternidad. Lo único que supo es que, cuando por fin se atrevió a moverse, fue solo para sentarse en el borde de la mesa, hundir el rostro entre las manos y dejar escapar un suspiro que no sabía si era de rabia, de tristeza o de ambos. Pero la vida, esa que nunca sigue el guión que uno imagina, aún tenía algo más que decir. Porque mientras Ana bajaba los escalones del porche, con la maleta en la mano y los ojos nublados de lágrimas que se negaba a soltar, escuchó una voz aguda, temblorosa y cargada de llanto. «¡Ana!».
Se giró de golpe y vio a Lily, corriendo hacia ella con las trenzas rebotando y el rostro cubierto de lágrimas. La niña se le aferró a la cintura, sollozando, con los brazos apretados alrededor de su falda. «No te vayas», susurraba con el rostro escondido en su abdomen. «No te vayas, por favor. No me dejes». El nudo que se formó en la garganta de Ana fue tan grande que creyó que no podría respirar. Acarició el cabello de la niña, intentando sonreír, pero la voz le temblaba cuando habló. «Cariño», susurró, sintiendo que el corazón se le partía en dos. Yo no quiero irme. Pero a veces, uno no puede quedarse donde no lo quieren». Lily levantó la cara con las mejillas enrojecidas y las lágrimas desbordando. «Sí te queremos», sollozó. «Yo sí». Ana tragó saliva, cerrando los ojos con fuerza. Acarició las mejillas húmedas de la niña y la abrazó una vez más, muy fuerte, como si quisiera grabar en su piel ese recuerdo para siempre. Cuando por fin se obligó a separarse, tomó la maleta con ambas manos, cerró los ojos un segundo y respiró hondo. «Lo siento, Lily», susurró, más para sí misma que para la niña. «Lo siento tanto, pero tengo que irme». Y con el pecho latiendo como un tambor, los ojos nublados y el corazón hecho pedazos, bajó los escalones del porche, decidida, por fin, a marcharse. Solo que, en ese instante, no vio que Lily, con los puños apretados y el corazón encendido por algo más fuerte que el miedo, tenía otros planes. Ana no llegó a dar más de 10 pasos cuando escuchó un chirrido seco, un golpecito metálico y un movimiento brusco tras ella. Se giró de golpe. «¿Lily?», preguntó, con el corazón subiéndole hasta la garganta. Allí estaba, pequeña, decidida, con las mejillas empapadas de lágrimas, las trenzas medio deshechas y el rostro endurecido por una determinación que no parecía caberle en el cuerpo. La niña tiraba con ambas manos de la maleta, arrastrándola por el suelo como quien arrastra un ancla, resoplando, jadeando, con los dientes apretados y los pies firmemente plantados en la tierra. «¡Lily!», exclamó Ana dejando caer el bolso que llevaba. «¿Qué estás haciendo?». «No te vas», gritó la niña, apretando más fuerte las asas de la maleta. «No te vas. No voy a dejar que te vayas». Ana avanzó un paso, pero Lily, que claramente había previsto esa reacción, se giró sobre sus propios talones y, con un impulso que solo nace de los corazones desesperados, echó a correr, o lo que podía llamar correr, mientras arrastraba a aquel monstruo de cuero, hacia el camino principal, en dirección al viejo puente del arroyo. «Por el amor de Dios, Lily, regresa aquí ahora mismo», gritó Ana, alzando las faldas y echando a correr tras ella. La escena fue presenciada, como si el mismísimo destino la hubiera orquestado, por la señora McDowell, que regaba sus macetas en la ventana, por el carnicero Jenkins, que salió con el delantal lleno de harina, por la modista Agnes, que dejó caer la madeja de hilo, y por 2 niños que jugaban al aro, quienes apenas comprendieron lo que veían, dejaron caer el aro y salieron disparados calle abajo. «La hija del viudo roba la maleta de la inglesa», gritó uno sin molestarse en bajar la voz. «Corre, avisa a los demás», exclamó el otro, como si estuvieran presenciando la fuga más importante del siglo. En menos de 5 minutos, medio Willow Creek estaba en movimiento. Unos corrían tras la niña, otros miraban desde las ventanas, con la mano en la boca. Algunos más se cruzaban de brazos y asentían, como si esto confirmara exactamente lo que venían diciendo desde el primer día, que aquella inglesa traería problemas. Cuando Noah escuchó el alboroto, salió del establo secándose las manos en el pantalón, con el ceño fruncido y la mirada entre desconcertada y molesta. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, justo cuando un vecino pasó corriendo frente a él y le gritó al vuelo. «Tu hija se escapa con la maleta de la inglesa». Noah parpadeó, una vez, luego otra, y entonces, como si alguien le hubiera dado un golpe en el pecho, dejó caer el trapo al suelo y echó a correr como alma que lleva el diablo. «¡Lily!»,
rugió con una voz que hizo temblar hasta al gallo del tejado. Y allí iban. Ana, con las faldas recogidas, el sombrero cayéndole de lado, corriendo como nunca imaginó que correría en su vida. Noah, con la camisa medio desabotonada, los pies levantando nubes de polvo, el rostro endurecido por el desconcierto y el miedo. Y Lily, la pequeña, la valiente, arrastrando aquella maleta con la fuerza de todos los niños que han decidido que el amor no se les escapa así como así. El puente no estaba lejos. Un par de giros, cruzar el sendero que bordeaba el molino viejo, y allí estaba, el viejo puente de madera que cruzaba el arroyo, el mismo donde, semanas atrás, Ana había puesto por primera vez los pies en Willow Creek. La niña llegó jadeando, soltó la maleta en mitad del puente y con los puños apretados, se giró desafiante hacia los dos adultos que corrían tras ella. «¡No se va!», gritó con la voz entrecortada. «¡No la voy a dejar ir!». Ana se detuvo a 2 pasos de ella, respirando agitadamente, con el corazón a punto de salírsele por la boca. «Lily, cariño», intentó hablar, pero la voz se le quebró. No puedes hacer esto». Noah llegó apenas un segundo después, las botas resbalando en la grava del camino, con el pecho subiendo y bajando como un fuelle a punto de romperse. «¡Lily!», bramó. «¡Suelta esa maleta!». «¡No!», gritó la niña con lágrimas en los ojos. «No hasta que ustedes dos dejen de ser tan tontos». El silencio que siguió fue tan absoluto que hasta el murmullo del agua bajo el puente pareció apagarse. Noah la miró, jadeando, con los puños cerrados y la expresión perdida entre la rabia y el desconcierto. Luego miró a Ana, y cuando sus ojos se encontraron, no hubo más lugar para huir. «¡Noah!», empezó ella, pero él alzó la mano. No hables, porque si hablas, yo no sé si voy a ser capaz de...». Cerró los ojos un segundo, respiró hondo, y cuando los abrió, la mirada ya no era la de siempre. Ya no había en ella dureza, solo miedo, y algo más. Algo que ardía y que dolía a partes iguales. «No sé cómo arreglar esto, Ana. No sé cómo...». Tragó saliva. «No sé cómo se hace esto. Nunca lo supe». Ana se quedó en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque de pronto comprendió que, quizá, ella tampoco sabía. «Yo tampoco», susurró con los ojos húmedos. «Lo único que sé es que te amo». Noah parpadeó. Una vez, luego otra, como si las palabras lo hubieran golpeado más fuerte que cualquier tormenta. «Dilo otra vez», pidió con la voz rota, casi temblando. Ana dio un paso, apenas uno, pero suficiente para que el mundo entero cambiara. «Te amo, Noah Foster. Te amo aunque seas terco, orgulloso y más cabezón que esa vaca que arruinó el huerto». Una carcajada nerviosa, desesperada, se le escapó a él. Luego la atrajo hacia su pecho, con las manos temblorosas, abrazándola como quien abraza su única tabla de salvación en medio del naufragio. «Dios mío, Ana», susurró con la voz quebrada. Te amo tanto que me asusta». Lily se acercó despacito, deslizando la manita entre ambos, abrazando las piernas de su padre y el vestido de Ana. «¿Entonces, ya no te vas?», preguntó con los ojitos llenos de esperanza. Ana se agachó, la abrazó fuerte y con una risa que sonaba a milagro respondió: «No, mi amor, no me voy, nunca más». Y mientras el arroyo seguía su curso bajo el viejo puente, mientras el viento movía las hojas y el pueblo entero, que los observaba desde la distancia, escondido entre los árboles, soltaba suspiros de alivio y sonrisas cómplices. 2 corazones que habían vivido años llenos de soledad, de orgullo y de heridas, finalmente se encontraron. Y todo empezó a sanar. La mañana amaneció vestida de azul, salpicada de nubes blancas que parecían bordadas sobre el cielo. El viento arrastraba un aroma a hierba fresca, mezclado con polvo y con el bullicio de un pueblo que, pocas veces, tenía razones para celebrar algo más grande que la llegada del tren o el nacimiento de un becerro sano.
Pero ese día no era como los otros. Ese día, Willow Creek se despertaba con la noticia que ya no era secreto para nadie. Noah Foster y Anna Spencer se casarían. En la habitación del rancho, el reflejo del espejo devolvía la imagen de una mujer que, hasta semanas atrás, habría jurado que nunca terminaría allí. Anna, de pie frente al tocador, miraba su propio reflejo con una mezcla de incredulidad, ternura y un leve temblor en las manos. Su vestido. Aquel vestido inglés, de muselina blanca con encaje marfil y diminutas flores bordadas en la cintura, que había traído desde Inglaterra, guardado en el fondo del baúl como un recuerdo de lo que fue, o de lo que alguna vez soñó. Lo había desempolvado con cuidado la noche anterior, sacudiendo no solo el polvo del viaje, sino también las últimas capas de orgullo y de miedos que ya no tenían cabida en su vida. Se ajustó el corpiño, respiró hondo, y al mirarse en el espejo no pudo evitar sonreír con cierta ironía. «Pues aquí estás, Anna Spencer», murmuró, o mejor dicho, casi Anna Foster. Un golpeteo insistente en la puerta la hizo girarse. «¿Puedo pasar, querida?», preguntó la voz firme y afectuosa de Mrs. Hortensia Barrow, la mujer que, sin buscarlo, había asumido el papel de madrina, organizadora, decoradora y, por momentos, general de un ejército desordenado llamado Willow Creek. «Adelante», respondió Anna, alisando la falda. La puerta se abrió y Mrs. Hortensia entró con su eterno sombrero de paja ladeado y un abanico que agitaba con más nerviosismo que calor. «Dios del cielo, niña, ¿pero qué haces vestida así?», exclamó, llevándose una mano al pecho. «Ese vestido no es para este polvo, créeme». Anna se giró con elegancia, tomando entre los dedos un pliegue del encaje. «Es mi vestido, y me casaré con él». «Bueno», bufó la señora, abanicándose con más fuerza. «Tú sabrás. Pero cuando llegues a la capilla con el dobladillo marrón y las enaguas hechas trizas, no digas que no te lo advertí». Anna soltó una risa suave, divertida. «Me temo que el polvo es parte del paquete, igual que Noah». Hortensia se llevó la mano a la boca, ocultando una carcajada. «Cielos, niña», suspiró. «Tienes razón. Si supiste sobrevivir al rancho, al huerto, a las gallinas, a la vaca de Collins y al mismísimo Noah Foster, un poco de polvo no va a matarte». Ambas rieron. Por unos segundos las paredes parecieron respirar con ellas, absorbiendo esa mezcla de nervios, ternura y una felicidad que se les desbordaba sin permiso. Afuera, el bullicio crecía. El pueblo entero se había movilizado. No era solo una boda, era casi un evento histórico. Un viudo testarudo casándose con una dama inglesa que había cruzado medio mundo para acabar allí, rodeada de gente que, al principio, no sabía si verla como una amenaza, una rareza o un milagro. Los bancos de la pequeña capilla de madera, improvisada como salón de ceremonias, estaban llenos. Las damas del pueblo llevaban sus mejores sombreros, algunos decorados con cintas, flores secas o, en el caso de la señora McDowell, con un pájaro disecado que desafiaba cualquier canon de elegancia. Los hombres, de pie junto a la puerta o apoyados en los marcos de las ventanas abiertas, masticaban tabaco, cruzaban los brazos y fingían no estar tan emocionados como en realidad estaban. Y allí, entre todos, con los brazos cruzados y una sonrisa torcida, estaba Thaddeus Quinn, el mercero, el eterno aguafiestas, que parecía haberse tragado algo agrio esa mañana. Noah, de pie frente al altar improvisado, una mesa cubierta con un mantel blanco y un jarrón de flores silvestres, ajustaba la correa del reloj, frotaba las palmas sobre el pantalón y respiraba como si estuviera a punto de enfrentar un potro desbocado. A su lado, Lily, vestida con un sencillo pero adorable vestido azul claro, lo observaba con una mezcla de orgullo, ansiedad y una sonrisa de niña que ya entendía, mucho más de lo que aparentaba, lo que ese día significaba. El murmullo se convirtió en silencio cuando, desde el fondo, se abrió la puerta. Y allí estaba ella. Anna, con su vestido inglés,
con el encaje ondeando bajo la brisa y el dobladillo, tal como Hortensia había predicho, rozando el polvo del camino. Llevaba un sombrero de ala ancha, decorado con una cinta de satén celeste y una ramita de lavanda. Sus manos temblaban ligeramente sobre el ramo improvisado de flores silvestres que Lily había recogido esa mañana. Noah tragó saliva, sintió como el mundo entero se reducía a ella, a su andar, a sus ojos, a esa mujer que no solo había cruzado un océano, sino también todas las barreras de su terquedad, de su orgullo, de su miedo. Cuando ella llegó a su lado, él tomó su mano. Ninguno dijo nada, pero las miradas, las sonrisas contenidas, los suspiros compartidos, lo decían todo. El reverendo, un hombre delgado, de voz temblorosa pero mirada amable, carraspeó y empezó la ceremonia. Todo iba perfectamente hasta que, justo cuando preguntó si había alguien que tuviera algún motivo para oponerse, una voz clara, impregnada de veneno, se alzó desde el fondo. Pues, yo diría que es bastante curioso ver a una dama inglesa. Thaddeus pausó, haciendo un gesto con la mano. Casarse con un hombre que claramente no sabe qué hacer con ella. Un silencio incómodo se extendió como una nube. Por un instante. Porque de inmediato, alguien, nadie supo quién empezó, soltó una carcajada. Luego otra, y otra más. En segundos, toda la capilla estaba riendo. No con nerviosismo, no con malicia, sino con esa risa colectiva que brota cuando un comentario es tan fuera de lugar que solo puede recibir desprecio en forma de carcajada. «¡Ay, Thaddeus!», dijo alguien desde una esquina. «Lo que es no tener con quién desayunar». «Anda, Thaddeus, ve a vender botones», gritó otro, mientras más carcajadas estallaban. El mercero, rojo como un tomate, masculló algo y bajó la cabeza, derrotado por el mismo pueblo al que tanto había intentado manipular. Cuando las risas se apagaron, el reverendo, con una sonrisa apenas contenida, retomó la ceremonia. Decía, aclaró la garganta, que si no hay objeciones válidas. Los votos fueron sencillos, sin grandes discursos, sin promesas llenas de florituras, solo la verdad, la sencilla, imperfecta y maravillosa verdad. Cuando Noah miró a Ana apretando su mano, la voz le temblaba, pero no de duda. «No sé cómo llegaste aquí», susurró, «pero si el polvo, el viento y las vacas fueron el precio que tuve que pagar para encontrarte, que venga todo de nuevo». Ana rió, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón completamente abierto. «¿Y si el precio de estar aquí es un vestido lleno de polvo y un hombre terco?», respiró hondo. «Que me quede el polvo y el hombre». La risa emocionada de los presentes fue seguida del murmullo más esperado. «Puede besar a la novia», dijo el reverendo, con una sonrisa que ya no intentó disimular. Y allí, en medio de un pueblo que los había visto transformarse, de un cielo azul, de un sendero polvoriento y de una vida que no era perfecta, pero sí profundamente real, Noah y Ana sellaron su amor. No con un beso que cerraba una historia, sino con uno que, por fin, la empezaba. Y Lily, abrazada a las faldas de Ana, miraba hacia arriba, sonriendo, sabiendo que, ese día, su familia había dejado de ser un sueño para convertirse en un hogar. 5 años. Parece poco cuando uno lo dice en voz alta, pero es suficiente para que el polvo se asiente sobre los recuerdos, para que las estaciones vayan y vengan tejiendo hilos de rutina y de milagro. Suficiente para que un hogar que antes fue un refugio improvisado se convierta en un lugar donde el amor echa raíces tan profundas que ni el viento, ni el tiempo, ni la vida misma pueden arrancarlas. En el rancho Foster, el amanecer seguía llegando igual que siempre, con el canto de los gallos, con el murmullo de los árboles sacudidos por la brisa, con los primeros rayos de sol tiñendo de oro los campos. Pero ya no era exactamente el mismo lugar. Algo, o más bien todo, había cambiado. La casa, que en otro tiempo había sido apenas funcional, lucía ahora una galería cubierta de madera clara,
donde trepaban enredaderas de flores silvestres. Las ventanas, antes austeras, tenían cortinas blancas bordadas a mano, y en la entrada, un banco de madera gastado guardaba el eco de incontables conversaciones, silencios compartidos y risas al final del día. El huerto, aquel mismo que una vez fue arrasado por una vaca rebelde, florecía exuberante. Filas perfectas de zanahorias, lechugas y tomates se alineaban como soldados en formación, mientras un par de cabras, no menos testarudas que la de aquel día, vigilaban el entorno desde la sombra de un roble. Y allí, en medio de ese paisaje que ahora llevaba la huella de dos mundos mezclados, el del polvo del oeste y el de los modales de Inglaterra, Anna Spencer Foster trabajaba con las manos llenas de tierra, el cabello recogido en un moño que no siempre resistía, y una sonrisa que 5 años de amor no habían conseguido borrar, sino todo lo contrario. Su vestido, aunque ya no era el mismo que llevó el día de su boda, conservaba la dignidad de quien ha aprendido a vivir entre la delicadeza y la rudeza. Caminaba con la misma elegancia con la que había recorrido las calles de Londres, pero ahora sus botas llevaban marcas de barro, de trabajo y de vida. A unos metros, junto al corral, Noah Foster ajustaba las sogas mientras vigilaba a 2 potrillos recién nacidos que apenas descubrían cómo mantener el equilibrio sobre sus patas largas y temblorosas. Su cabello tenía algunas canas más, pero su mirada, esa mezcla de severidad, ternura y obstinación, seguía siendo la misma. O quizás incluso más profunda, más suave, más consciente de lo que significa amar cuando ya no hay dudas ni miedos. Y corriendo entre ellos, con las trenzas volando al viento, los pies descalzos y una risa que parecía encender el aire, iba Lily, que ya no era aquella niña de 7 años que una vez rogó, llorando, que Anna no se marchara. Tenía ahora 12. Su rostro guardaba la misma picardía, pero sus ojos, grandes y claros, mostraban una inteligencia aguda, capaz de ver mucho más de lo que los adultos imaginaban. «¡Mamá!», gritó desde la cerca. «¡Se escapó otra vez!». Ana se giró, limpiándose las manos en el delantal. «¿Quién?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. «El cabrito de la señora Hortensia», respondió Lily, señalando con un dedo mientras intentaba no reír. «Está otra vez en el huerto». Ana suspiró, negando con la cabeza. «Por supuesto que sí», murmuró sonriendo. Y justo cuando estaba a punto de ir tras el cabrito, un llanto suave rompió el aire. Desde la galería, asomada entre las cortinas, apareció una mujer con un bebé en brazos. «Amor, creo que alguien te está reclamando», dijo Ana caminando hacia la casa, mientras Noah, desde el corral, soltaba una carcajada. Porque sí, 5 años después, el amor no solo había resistido, había crecido literalmente. Ellis Foster, un niño de apenas 1 año, con el cabello tan oscuro como el de Noah y los ojos profundamente azules como los de Ana, estiraba los bracitos desde la cuna improvisada en el porche, reclamando su dosis de atención y de amor, como cualquier pequeño dueño absoluto del corazón de sus padres. La vida no era perfecta. Había días de sequía, días de lluvias inesperadas, días de vacas rebeldes y cabras fugitivas. Pero cada noche, cuando el sol se apagaba tras las colinas, los 3, ahora 4, se reunían alrededor de la mesa, compartiendo pan, historias, y esa certeza sencilla y poderosa de que, cuando el amor es verdadero, no importa dónde empiece ni cómo, lo que importa es dónde elige quedarse. Thaddeus Quinn ya no paseaba por el pueblo con la altanería de antes. Tras el bochorno público que vivió el día de la boda, su tienda de mercería fue languideciendo. El pueblo, que antes lo temía o le reía las gracias, fue dándole la espalda, hasta que un día, sin más, cerró la tienda y se marchó. Nadie supo muy bien a dónde, ni falta que hizo. En cambio, Mrs. Hortensia, la vieja y entrañable mujer que una vez organizó la boda casi a punta de escoba, seguía siendo la guardiana de todas las historias, de todos los chismes y de todos los secretos de Willow Creek. Ahora,
Su mayor entretenimiento era sentarse en el banco de la plaza y contar, con lujo de detalles, cómo aquella inglesa apareció un día en la estación, con un vestido elegante, un sombrero lleno de polvo y una mirada que no se parecía a la de ninguna mujer que hubiera pisado ese pueblo. Una tarde cualquiera, mientras Noah organizaba unas cajas en el desván, encontró un sobre arrugado entre papeles viejos. Lo tomó, sopló el polvo y al abrirlo descubrió aquella vieja fotografía. La misma. La que, 5 años atrás, había cruzado un océano. La que había sido la chispa de una historia que ni él ni Ana imaginaron jamás. La levantó, contemplando la imagen en blanco y negro. Allí estaba su propio rostro, más joven, más delgado, y con más cabello. Sí, definitivamente con más cabello. Sonrió, sacudiendo la cabeza. «¡Ana!», la llamó desde la escalera. Ella apareció en el marco de la puerta, con Ellis en brazos y una ceja arqueada. «Mira lo que encontré», dijo Noah, extendiéndole la foto. Ana tomó la imagen, la miró y no pudo evitar una carcajada. «Dios santo», rió. «No puedo creer que esto…», acarició la esquina del papel. «Todo esto empezó por esta foto». Noah la miró. Luego la miró a ella, con el mismo amor de entonces, quizás más. «Menos mal que no eras la mujer de esta foto», susurró, con una sonrisa lenta, cargada de ternura. «Porque te habría perdido». Ana lo miró, sintiendo cómo la vida entera, con sus giros inesperados, con sus pruebas, con sus milagros cotidianos, cabía entera en ese momento. «Y menos mal que tú no eras el hombre de esa carta», respondió apretando su mano, «porque yo no estaría aquí». No dijeron más, no hacía falta. Tomados de la mano, con Ellis acurrucado en los brazos de Ana y Lily corriendo delante de ellos, salieron al sendero polvoriento que cruzaba el rancho. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo. El cielo era de un azul imposible, y las risas de los niños se mezclaban con el canto de los pájaros. Caminaban juntos, hacia un futuro que ya no era incierto, sino compartido. Porque a veces el amor no cabe en una fotografía, ni en una carta, ni en un anuncio. El amor cabe en un hogar, en una familia, en un nosotros, para siempre. Y así termina esta historia. Una historia que nos enseña que el amor verdadero no siempre llega vestido de perfección, ni se anuncia con certezas. A veces llega disfrazado de error, de casualidad, de obstinación o de una fotografía equivocada. Nos recuerda que lo que de verdad importa no es de dónde venimos, ni lo que otros esperan de nosotros, sino dónde elegimos quedarnos, con quién decidimos construir, sanar y caminar. Porque la vida, como este sendero polvoriento que recorrieron Noah y Ana, a veces es incierta, desordenada y llena de obstáculos. Pero cuando hay amor, compromiso y valentía, ese camino se convierte en hogar, en refugio, en un para siempre. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te conmovió tanto como a mí narrarla? Cuéntame aquí abajo en los comentarios. Y si llegaste hasta este momento, quiero pedirte algo especial. Escribe la palabra destino en los comentarios. Así sabré que tú, igual que yo, crees que cuando dos almas están destinadas a encontrarse, no hay océano, distancia ni obstáculo que lo impida. Además, no te vayas sin ver las otras historias que te estoy dejando aquí, en las tarjetas y en la pantalla final. Son relatos que también te emocionarán, te harán soñar y te demostrarán que, aunque los tiempos cambien, el amor nunca pasa de moda. Si te gustó esta narración, suscríbete, activa la campanita y déjame tu like. Nos encontramos muy pronto con otra historia que, te lo prometo, te hará creer otra vez en el poder del amor.